mercados en nuestra comunidad boliviana. Hemos abierto nuestras puertas hace poco menos de una hora, y por supuesto en el marco de esta Feria Virtual de Seguros estamos llevando adelante este foro internacional que hemos titulado Asegura tu conocimiento. Es para mí un placer saludar y dar la bienvenida al señor David Bellido Chávez, que él es gerente general en seguros en Bolivia, CGBO SRL. ¿Cómo está, don David? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, estimada Paula, muchas gracias. Y bueno, y complacido de poder participar en la feria para poder exponer, digamos, los 21 años del mercado asegurador boliviano. Y antes, por favor, de cederle la palabra completamente y, por supuesto, cederle cámara, también permítame presentarlo al señor David, dar a conocer un poco de su trayectoria. Efectivamente, él se va a referir a los 21 años del mercado asegurador boliviano. Él es licenciado en Ingeniería Comercial de la Escuela Militar de Ingeniería EMI, es máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones de la Universidad de Alcalá en España, y la Organización Iberoamericana de Seguridad, OISS, y tiene una especialización en Gestión y Administración Financiera de la Universidad de Chile. Don David también ha participado de diferentes cursos, seminarios, conferencias, asambleas de seguros de vida, y por supuesto que se han llevado a cabo en diferentes países de Iberoamérica como Chile, Perú, Argentina, Colombia, Guatemala, República Dominicana y muchísimas otras, también México y España. Él también ha participado en eventos dictados, auspiciados por organizaciones reconocidas como el Banco Mundial, y ha participado también en temas que tienen que ver con la cooperación española, entidades regulatorias, reaseguradoras en diferentes países como Múnich y Suiza. Muchísimas gracias, licenciado David Bellido. Lo voy a dejar con la palabra. Él se va a referir a los 21 años del mercado asegurador. Adelante, por favor. Muchas gracias, Paula. Entonces, bueno, una vez con la introducción, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla para que podamos iniciar desde este momento la presentación de los 21 años del mercado asegurador boliviano. Entonces, a ver, esta presentación trata son todas las estadísticas, ¿ya? Las estadísticas del mercado están basadas en información pública, en información que emite el órgano de regulación. Y bueno, lo que se ha hecho es recopilar los 21 años y bueno, aquí vamos a poder compartir de una manera más macro toda la principal información del mercado asegurador boliviano. Dicho esto, les voy a presentar, digamos, voy a ir de lo más macro un poquito más en detalle, ¿ya? Vamos a ver cada uno de los puntos que tienen que ver precisamente con el mercado de seguros boliviano. 21 años, iniciamos el 2001 y precisamente es hasta el año 2021, ¿ya? Es importante aclarar, es importante aclarar que la ley de seguros se encuentra vigente a partir de 1998, es la última, la ley de seguros 1883. Entonces, esta información viene desde el 2001, ¿ya? Entonces, empezamos a presentar. La primera lámina, ustedes van a poder observar cuál es la correlación que existe entre el Producto Interno Bruto versus la producción del mercado. ¿Ya? Entonces, ustedes podrán ver que el Producto Interno Bruto tiene un crecimiento desde el año 2001, ¿ya? Y por supuesto, aquí se refleja también la caída en la caída en el PIB a raíz de la pandemia, ¿ya? Y la recuperación del último año 2021, y esta línea es la producción del mercado asegurador boliviano. ¿Qué te dice este gráfico? Prácticamente lo que te dice es que tiene una correlación del 96.59%. ¿Qué significa eso? Que los seguros definitivamente están muy ligados, demasiado ligados, digamos, al comportamiento de la economía. Generalmente, si la economía va mal, entonces los seguros también les va a ir mal, ¿ya?
y es por eso que nos genera un índice de correlación del 96.59%. ¿Ya? Prácticamente eso te dice este cuadro, ¿ya? Que si es que estamos ligados, esta industria está ligada directamente a la economía. Si nos vamos un poquito a cuál es la penetración que tenemos en el mercado asegurador boliviano, podemos ver este cuadro, ¿no? Y en este cuadro vamos a poder ver, por ejemplo, ¿qué es primero, qué es el índice de penetración? Es el coeficiente entre la producción versus el PIB, ¿no? O sea, cuánto de la producción boliviana, cuánto del PIB está penetrado a través de primas de seguros. ¿Ya? Entonces, en este gráfico ustedes pueden ver el crecimiento, digamos, del año 2001 al 2002, un crecimiento importante en la penetración del año 2001 al 2002, se mantiene en el 1.94 y va creciendo poco a poco y tiene una caída brusca a partir del año 2007. Entonces, esta caída se mantiene y después empieza a crecer nuevamente. ¿Ya? Entonces, el índice de penetración del 1.33, 1.94 y al 1.88, que es el último cálculo, la penetración del año 2021. ¿Ya? Ahora nosotros preguntamos, ¿no? ¿Qué ha pasado estos años, del 2002 al 2006? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que del año 2002 al 2006 existían los seguros previsionales. Bueno, ¿qué son los seguros previsionales? Los seguros previsionales es lo que descuentan a cada trabajador el 1.71% por riesgo común y el 1.71% que el empleador paga a sus empleados por concepto del seguro de riesgo común y riesgo profesional. Durante estos 5 años, esas primas, ese descuento que se hacían a los trabajadores, se iban al mercado asegurador boliviano, ¿ya? Entonces, esas primas las administraban 2 entidades aseguradoras, ¿ya? ¿Qué aseguradoras eran las que administraban estas primas? Eran Seguros Provida y Vitalicia, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué te cubría qué te cubre este seguro? Este seguro te cubre fallecimiento o invalidez a raíz, digamos, de un accidente común o un accidente profesional, ¿ya? Entonces, estas 2 compañías lo que hicieron fue administrar las primas para posteriormente ir pagando rentas, digamos, a fallecidos, a inválidos durante todos los años. Y actualmente siguen pagando rentas por la captación de primas de estos 2 años. Entonces, estas primas que llegaron al sector asegurador han estado solamente durante 5 años, ¿ya? Como verán, coincide con el cambio de gobierno del año 2005, ¿ya? Entonces, con un nuevo gobierno, ya no se genera la licitación y estas primas actualmente ya no llegan al mercado de seguros, sino llegan directamente se traspasa a las AFPs, ¿ya? Entonces, por eso que la penetración, digamos, estos años fue importante, pero después tiene una caída brusca. ¿Por qué? Porque estas primas ya no se fueron directamente al mercado de seguros, ¿ya? Y posteriormente tenemos otra crecida, ¿no? Otra crecida en la penetración, que son los últimos 2 años, ¿ya? Tenemos un comportamiento normal, un crecimiento, digamos, y los últimos 2 años también la penetración crece. ¿Y por qué crece? Precisamente por la pandemia, ¿ya? Y uno dirá, pero si tienen una correlación importante los seguros con el PIB, y si ha caído el PIB, ¿por qué ha crecido los seguros? ¿Por qué ha incrementado la penetración? Bueno, precisamente la respuesta es porque mucha gente, la población, a raíz de la pandemia, ha buscado refugio, digamos, en el seguro privado, ¿ya? Y es en ese sentido a que pese a que ha caído, digamos, la producción en la mayoría de los ramos, en los seguros de salud, por ejemplo, en los seguros de personas,
más bien han crecido las primas. Y pese a que ha caído el PIB y han subido las primas, eso se refleja en este indicador. ¿Ya? Entonces ha habido una penetración un poquito mayor, podríamos decir, respecto a otros años. Ahora podríamos decir, sí, estamos muy bien, estamos creciendo, ¿no? Estamos menos, digamos, que cuando existan previsionales, pero podríamos decir que estamos creciendo, pero eso ¿qué pasa cuando nos comparamos, ¿no? Cuando nos comparamos, digamos, en Latinoamérica, ¿ya? Este es el índice de penetración por ejemplo, que ha emitido un informe la Fundación MAPRE el año 2019, ¿ya? En la cual esta es la penetración, digamos, de toda Latinoamérica, ¿ya? Y la media de Latinoamérica es el 3.1%, ¿ya? Y vemos, por ejemplo, que tenemos Argentina, Colombia, y Bolivia, lamentablemente, está entre los más bajos índices de penetración. ¿Qué significa esto? Que en nuestro mercado, lamentablemente, no tenemos una cultura del seguro. ¿Ya? En otros países, en Europa, en Estados Unidos, generalmente el índice de penetración ronda el 7%. ¿Ya? En América Latina ronda el 3%, pero nosotros estamos por el 1.8%, ¿no? Estamos muy por debajo de la media. ¿Ya? Entonces, eso significa que tenemos mucho que hacer todavía, ¿no? Entonces, esto te genera el índice de penetración. Otro indicador macro que tenemos es la densidad, el índice de la densidad, ¿ya? Que te genera más o menos la producción per cápita, ¿ya? O sea, cuánto de cada persona, la población, ¿ya? Cuánto cada individuo, cuánto cada persona destina de su dinero al pago de primas de seguros, ¿ya? Entonces, esto nos puede reflejar que igual ha habido un crecimiento importante, ¿ya? Incluso el año 2021, ¿ya? El crecimiento de estos igual se refleja por los seguros previsionales, ¿ya? Y sobre todo el año 2001, porque es un año que se considera de recuperación, ¿no? Después de haber bajado las primas de alguna manera, no tanto en el mercado de seguros, pero haberse mantenido. El año 2021 crece un poquito más, 3 puntos, ¿no? De $58 a $61, ¿no? Entonces, si nos comparamos con América Latina, podemos ver que lamentablemente seguimos muy bajo, ¿no? Con $216 en el promedio, mientras nosotros estamos, como decíamos, con 61, ¿no? Con este informe teníamos 51 de 2019 de MAFRE, ¿ya? Pero nuevamente, eso no nos confirma que el mercado, lamentablemente, la población boliviana no tiene la cultura suficiente, ¿no? Es importante resaltar también que el crecimiento en las primas, ¿ya? Crecimiento de seguros, la contratación de seguros, es también un indicador de desarrollo de un país, ¿ya? Entonces, nosotros deberíamos fomentar, gracias a estos eventos, también mayor cultura de seguro, ¿no? Entonces, estos indicadores nos están generando, digamos, que estamos muy por debajo de la media, ¿ya? Ahora, pues, hablamos de lo que es rentabilidad del patrimonio, ¿ya? La rentabilidad del patrimonio de las compañías de seguros, ¿no? O sea, ¿cómo les ha ido a las compañías todos estos años? ¿Ya? Y para eso dividimos en dos tipos de compañías, por supuesto. En el mercado asegurador boliviano existen dos tipos de compañías. Las compañías de seguros generales y las compañías de seguros de personas. ¿Ya? Entonces, el indicador de las compañías de seguros generales es distinto al indicador de las compañías de seguros de personas, ¿ya? La rentabilidad del patrimonio no es otra cosa, es que es un indicador que te dice, que te da la utilidad respecto al patrimonio que tiene cada entidad aseguradora, ¿ya? Si juntamos a todas las compañías aseguradoras, podemos ver primero la línea roja, las compañías de personas, ¿ya? Aquí vamos a ver el comportamiento de las compañías de seguros de personas y podemos ver un crecimiento importante a partir del 2002 al 2017 y esto es por efecto, les decía, de los seguros previsionales, ¿no? Estas rentabilidades importantes, más que de la industria, está jalada, se podría decir, por parte
dos compañías, Provida y Vitalicia, que esos 2 años tuvieron rentabilidades importantes, ya, de su patrimonio, y como eran primas tan importantes, han generado un crecimiento importante para toda la industria. ¿Ya? Empieza a caer la rentabilidad a partir del año 2008, ¿ya? ¿Y por qué cae la rentabilidad? Cae la rentabilidad a raíz de varios aspectos, ¿no? Principalmente dos temas, ¿no? La rentabilidad de las compañías de seguros de personas cae, ¿por qué? Porque las inversiones que las compañías realizan empiezan a generar menos rentabilidad a raíz de la caída de tasas de interés que se genera no solo en Bolivia, sino a nivel mundial. Ya a partir del año 2008 hay una crisis que empieza en Estados Unidos y contagia a todo el mundo y empieza a bajar las tasas de interés a nivel mundial. Ustedes se acordarán esos años posiblemente en que tú encontrabas una caja de ahorro y no te daban más del 1%. ¿Ya? Entonces las compañías igual, estas compañías que tenían mucho flujo de efectivo para invertir, igual encontraban rentabilidades súper bajas, no solo en Bolivia, sino en el exterior, en cualquier lugar. Las rentabilidades de cualquier tipo de inversiones en títulos valores era demasiado baja, entonces su rentabilidad por ende bajaba, por tanto bajaban sus ingresos y por ende bajaba su rentabilidad del patrimonio, ¿no? Entonces, esta caída se debe a esto, ¿ya? Principalmente eso. Y por supuesto también se debe a que, por ejemplo, genera la ley de pensiones, también es otro factor, ¿no? Que genera que impone, digamos, a algunas compañías aseguradoras, a las aseguradoras previsionales, a pagar rentas en UFBs, ligarlas a UFBs. ¿Ya? Entonces eso genera incluso mayores, los gastos por rentas se incrementan y por ende también generan menor rentabilidad. Entonces eso es por eso esta caída brusca. ¿Ya? Otro aspecto que se puede ver es que el año 2016 también hay otra caída brusca del 10 al 7%. Y aunque no lo crean, esto se debe a una sola compañía, ¿ya? Es a una sola compañía que se llama, que era Provida, que precisamente a partir de estos años, a partir de este año, empieza a generar pérdidas importantes, ¿ya? Y lamentablemente eso disminuye, afecta, digamos, al indicador de todo el sector asegurador del mercado de seguros de personas. Bueno, y finalmente, por supuesto, tienes la pandemia, la rentabilidad del patrimonio baja a menos 6%. ¿Por qué? Porque la compañía de las aseguradoras han perdido, ¿no? Han perdido mucho, varias, no todas, pero se podría decir que la mayoría han presentado resultados negativos en sus estados financieros y por ende una rentabilidad del patrimonio negativa de la industria, ¿ya? Del seguro de personas. Entonces, esto es un efecto de la pandemia, ¿ya? Y si vamos un poquito más a fondo, vamos a ver un poquito más allá, se debe al incremento de la siniestralidad o de la mortalidad, ¿ya? En cuanto al comportamiento de las compañías de seguros de personas, generales, perdón, se ve un crecimiento, el crecimiento de la rentabilidad del patrimonio, generalmente está acompañado a la calidad de las compañías aseguradoras, a la cantidad de participantes que tienen las compañías aseguradoras y su ROE, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, el año 2009 se ve un crecimiento significativo de la rentabilidad y eso se debe a que una compañía aseguradora empieza a generar pérdidas y posteriormente empieza a ser intervenida. ¿Ya? Empieza a ser, el APS el regulador, es el que interviene, digamos, esta compañía, y por ende esta compañía generaba pérdidas y jalaba igual a todo el mercado, entonces otra compañía menos, y por ende, a partir del 2010, la rentabilidad mejora, ¿no? La rentabilidad mejora de la industria. ¿Por qué? Porque empieza a desaparecer esta compañía que tenía rentabilidad baja y que afectaba a toda la industria. Después, como verán, se estabiliza más o menos la rentabilidad de todos los años y es en función a que la mayoría de las compañías aseguradoras actualmente vigentes tienen una rentabilidad razonable, ¿no? Dentro del mercado de seguros generales. Vamos un poquito más allá y empezamos a ver
solamente cuál ha sido el comportamiento de la producción neta de anulaciones. ¿Ya? ¿Cómo se ha comportado la producción de las compañías aseguradoras durante todos estos años, desde 2001 hasta el año 2021? Bueno, lo primero es que el año 2001 se generaban 102 millones de dólares, ¿ya? Y el año 2021 ya estamos con 617 millones de dólares, ¿no? Por supuesto, en 21 años así debería crecer. Eh, Estas son las tasas de crecimiento que tienes año a año y, y tienes algunos indicadores que ratifican lo que habíamos visto. Por ejemplo, crece un 38% del 2001 al 2002. Eso es a raíz de los ingresos de previsionales, seguros previsionales. Y cuando se van los seguros previsionales del mercado de la industria de seguros, esto cae y por ende hay una bajada del menos 16%. Por supuesto, después hay una recuperación en el crecimiento y desde entonces, digamos, ha tenido este comportamiento, ¿no? Otro punto que resalta es el crecimiento, digamos, en estas del 2017 al 2018, y eso coincide, por ejemplo, con la reglamentación del seguro de desgravamen, ya, en el cual se obliga a las compañías, si bien la reglamentación es un poco, obliga a las compañías a hacer licitaciones y a bajar un poquito un poco la tasa, ya, los ingresos, obliga, digamos, a todos los prestatarios, digamos, a contratar un seguro de manera obligatoria, ¿ya? Junto al crédito. Es decir, tú te prestas dinero de un banco, por decirte, entonces tú tienes la obligación de contratar el seguro de desgravamen para poder cubrir tu crédito, ¿ya? En caso de fallecimiento. Entonces, y no solamente tienes la obligación de contratar la persona deudora, sino también los codeudores, ¿no? Con tu esposo, con tu esposa, tú contratas el seguro. Antes tú podías contratar el seguro solo para el deudor principal, digamos, ¿no? Y no para los codeudores. En cambio, actualmente existe un codeudor, dos codeudores, los tres tienen que tener el seguro y por ende que genera un impacto importante en el crecimiento de las primas. ¿Ya? Y por ende innovación privada, por supuesto, ¿no? Las compañías aseguradoras también han generado nuevos productos que que coinciden con el crecimiento, digamos, del 3%, del 11%, ¿no? Principalmente en las compañías de seguros de personas. Nos vamos un poquito más allá y empezamos a ver la producción por modalidad, ¿ya? Y existen prácticamente 5 modalidades de seguros, que son las modalidades de seguros generales, seguros de fianza, seguros obligatorios, seguros de personas y seguros previsionales. ¿Ya? Entonces, simplemente en este cuadro lo que podemos ver es cómo ha ido variando la participación de cada una de las modalidades que existen en nuestro mercado, ¿ya? Y podemos ver, por ejemplo, ¿qué resalta aquí? Que el año 2001, Seguros Generales tenía una participación del 56%, pero ha ido perdiendo espacio, ¿no? Hasta llegar al 42%. Al contrario, Seguros de Personas tenía un 28% y posteriormente ha generado ha ido creciendo a costa de los otros ramos, las otras modalidades, hasta llegar a un 53%. ¿Ya? Aquí también resalta el hecho de las previsionales, como verán que tenía una participación del 30% en las primas, ¿ya? Y posteriormente ya termina y sin participación prácticamente, porque ya no está en el mercado asegurador boliviano, están con las AFPs. Y tenemos el comportamiento por ejemplo, del SOAT y de las fianzas, ¿no? Que han mantenido una participación desde el año 2007 del 6 y del 4%, 6, 5% va por ahí, ¿no? Esa es la participación, aunque los últimos años estas participaciones se han visto disminuidas. Y entonces, corresponde evaluar cuál es el comportamiento, digamos, de la producción por modalidad, ¿no? Entonces hablamos de los seguros generales. ¿Qué son los seguros generales? Incendios, robo, transportes, todos los seguros
que aseguran el patrimonio, los bienes, los bienes principalmente. A eso nos referimos con los seguros generales, o también denominados seguros de daños o seguros patrimoniales, ¿ya? Entonces, en este caso, este es el comportamiento, digamos, de los seguros generales, y este es el comportamiento de los seguros de personas durante todos estos años, ¿no? De la producción. ¿Qué podemos ver? Que existe un punto de quiebre a partir del año 2017, ya donde prácticamente se igualan las primas, y a partir del año 2018 los seguros de personas superan a los seguros generales. La producción de seguros de personas superan a los seguros generales. Un poquito podríamos decir que el comportamiento de las primas de seguros generales está directamente ligado al PIB, al Producto Interno Bruto, ¿ya? Tiene mayor correlación el PIB, los seguros generales respecto al PIB que los seguros de personas, ¿ya? Y como habíamos dicho, ¿no? En el caso de seguros de personas, se ve prácticamente un crecimiento principalmente por el esfuerzo comercial privado que tienen las compañías, y podríamos decir también de la norma de desgravamen, que ya lo habíamos visto. Algo un poquito más interesante es el comportamiento, digamos, de la producción por modalidad de las otras dos modalidades. Entonces hablamos de los seguros de fianzas y de los seguros obligatorios. Ya, cuando hablamos de los seguros obligatorios nos referimos, por ejemplo, al SOAT, al seguro obligatorio de accidentes de tránsito, ¿no? Todos nosotros compramos un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, y en ese sentido, este es el comportamiento de las primas, ya el café. Entonces, ¿qué nos dice qué podemos resaltar, digamos, del SOAT, del comportamiento de estas primas? Ya podemos ver, digamos, del año 2001 al 2002 una caída en primas. Entonces uno dirá, ¿por qué caen las primas, no? Y la respuesta es que el año 2001 es el primer año del SOAT, ya, es el primer año del SOAT, y las compañías aseguradoras no sabían qué precio cobrar, ¿no? Entonces, inicialmente lo que se invita a todas las compañías a participar del SOAT, entonces automáticamente todas empiezan a competir, y como nadie sabía qué precio colocar, digamos, a un nuevo seguro, colocan un precio demasiado caro, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año 2001 tú contratabas un seguro, un SOAT para un automóvil, y te costaba $40. Ya actualmente contratas un SOAT de $11, ¿no? Entonces, de 40 a $11 la bajada. ¿Y por qué? El siguiente año las compañías ven que las primas eran bastante altas, y ¿qué hace? La competencia genera que baje el precio, ¿no? A mayor oferta, ¿no ve? El precio baja, ¿no? Y por ende, la competencia genera que las primas bajen. Entonces, este es el efecto del precio del SOAT a raíz de competencia. ¿Qué más tenemos? Tenemos algunos crecimientos importantes de 9 a 12 que coinciden, por ejemplo, en el año 2008 y el año 2013 con la nacionalización de seguros de vehículos ilegales. ¿Ya? Los denominados vehículos chutos, que se han dado dos oportunidades, dos nacionalizaciones. Entonces, eso tiene un efecto también en el crecimiento de las primas, ¿no? Se legalizan esos vehículos, por ende, hay mayor parque automotor, contratan seguros porque es obligatorio, y por ende, hay un crecimiento importante también en las primas captadas. Otro efecto importante es ver la caída en primas del año 2017 al 2018, ¿no? De $26 millones de que se captaron en primas ese año, baja a $25. Entonces uno dirá, ¿por qué cae, no? Generalmente el crecimiento debería acompañar, digamos, el parque automotor, porque el precio se estabiliza, ¿no? El precio generalmente no sube, ¿no? Generalmente no, perdón, el precio se estabiliza, y ¿por qué hay mayor primaje? ¿Por qué? Porque acompaña al crecimiento del parque automotor, hay más autos, entonces, por supuesto, hay mayor captación de primas. Pero el año 2018 vemos una caída, ¿no?
crece el parque automotor, pero bajan las primas. Entonces, ¿cuál es ese efecto? El efecto es el monopolio. ¿Ya? Este decreto supremo lo que hace es decir, ya no participan las compañías aseguradoras, ¿ya? Y ahora se va a dar este seguro a la entidad, a la entidad pública, ¿ya? Es bueno aclarar que durante estos años se crean dos compañías públicas, una de seguros generales y otra de seguros de personas. Entonces dice, estas primas van a ir a la compañía de seguros de personas, ¿ya? Entonces, se genera ese traspaso, digamos, a las entidades aseguradoras, a una entidad aseguradora, y este decreto genera también que se genere que se permita una roseta electrónica, ¿no? Una roseta electrónica que va a durar, nos dicen, 5 años, ¿no? Va a durar 5 años esta roseta electrónica y tú vas a comprar una sola vez. Entonces, ¿cuál es el problema de la roseta electrónica? El problema de la roseta electrónica es que antes, por ejemplo, las rosetas cambiaban de color durante cada año, entonces Tránsito venía y te decía, pare, ¿no? Usted no tiene la roseta verde de este año y tú no te puedes movilizar, tenías que comprar. Entonces, actualmente tu roseta electrónica es de 5 años y por ende no cambia, no varía y por ende el control es más ineficaz, ¿no? Es más ineficaz, entonces Tránsito ya no tiene la capacidad de determinar si es que efectivamente un vehículo cuenta o no con el SOAT. Entonces, lamentablemente, la cultura del seguro es que si no te obligan, mucha gente, si no te obligan, no contratas, ¿no? Entonces, mucha gente, de manera errónea, lo que hace es decir, tengo la roseta de este color, entonces el próximo año, como nadie me controla, no voy a comprar el SOAT, igual Tránsito si me agarra y le voy a decir que tengo el SOAT, no hay manera de que ellos sepan de que si tienes o no tienes el SOAT, tendrían que tener internet en ese momento y eso es medio complicado, operativamente es complicado. Entonces, ¿qué pasa ese año? Bajan la cantidad de vehículos que contratan el SOAT, ¿ya? Y hay 2 efectos aquí. Uno, hay menos cobertura por menos personas, por tanto, menos captación de primas, e incluso te suben el precio, ¿no? Automóvil costaba 80 bolivianos el SOAT, te suben un boliviano, 81 bolivianos. Entonces, sube el precio y eso diría que va a haber mayor captación de primas, ¿no? No, pese a que subió el precio, incluso hay una bajada en la captación de primas, ¿no? Entonces, esto directamente tiene relación con esto, ¿no? Aquí el año 2002, libre competencia, bajan primas, baja el precio, ¿no? En beneficio de los beneficiarios. Y aquí, lamentablemente, ¿qué genera el monopolio? Lo que genera es que hayan personas menos aseguradas, entonces hayan personas menos protegidas, ¿no? La población queda menos protegida. Entonces, prácticamente ese es el comportamiento de este año, ¿no? Y finalmente, el último año es del 26 a 20 dólares, perdón, 20 millones. Esta caída se debe principalmente a la menor vigencia del seguro que tiene el SOAT del año 2021. Por efecto de la pandemia, ¿no? Los choferes vienen y dicen, ya no quiero, como no he sacado mi auto, me tienes que bajar. Entonces, prácticamente, mediante decreto supremo, se obliga a la entidad pública a dar 3 meses gratis, digamos, ¿no? Que relativamente es correcto porque nadie sacó su vehículo, ¿no? Entonces, eso tiene la caída en las primas de este año, del 2021. Por supuesto que este año crecerá 2022 de manera importante. Eso en cuanto a los seguros, al seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Otra modalidad importante son los seguros de fianzas, donde también se ve el impacto, digamos, de crecimiento que tienen las compañías en sus primas. Por ejemplo, a partir del año 2007 empieza a generarse mayor primaje. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces uno piensa ¿por qué? Porque hay un mayor primaje, una captación de primas mayor en los seguros de fianzas. Esa raíz, digamos, a raíz de una normativa que es en conjunto con la Asociación Boliviana de Aseguradores, crean textos únicos, ¿no? El regulador, que en esa época era la superintendencia, junto con la Asociación Boliviana de Aseguradores, genera un texto único para las cauciones. ¿Para qué?
para que sea un producto más atractivo, ¿ya? Un producto más atractivo, ¿en qué sentido? En su forma de ejecución, es como una garantía, ¿ya? Antes, para ejecutar una fianza, eh, para que se ejecute una fianza, uno tenía que ir ante un juez, ¿ya? Para que determine que había un incumplimiento a un contrato, ¿ya? Y por ende, hasta esperar a que un juez determine si ha habido incumplido o no un contrato, podría tardar años y por ende no era un producto atractivo, ¿no? Porque nunca se ejecutaba, era complicado. Tenías índices de siniestralidad de esos años del 2-3% de las compañías. Y entonces era un producto nada atractivo. Entonces, a partir del año 2007 se genera un condicionado nuevo, productos nuevos, obligatorios para todas las compañías, pero en este caso la modalidad de ejecución es más simple, ¿no? Es una a primer requerimiento. ¿Ya? Entonces, eso genera que los productos de seguros sean más atractivos y se genera, por supuesto, un crecimiento importante, digamos, en la captación de primas. ¿Ya? Por supuesto que también este crecimiento está ligado al comportamiento de la inversión pública. Ya hay mayor inversión pública y por ende las entidades públicas son las que contratan las fianzas y empieza a crecer. Pero lamentablemente también esta norma de textos únicos genera, digamos, que las compañías, algunas compañías se relajen, digamos, en la suscripción y estos años pega duro la siniestralidad. Siniestralidad del 385% un año de estos, ¿no? Entonces las compañías empiezan a perder plata y entonces a partir de esa fecha empiezan a mejorar la suscripción y por ende a no aceptar todos los clientes, no garantizar las fianzas de todos los clientes. Y por ende las primas empiezan a bajar. ¿Por qué? Porque las compañías mejoran su proceso de suscripción y por otra parte también cae la inversión pública. ¿Ya? Entonces, todo esto tiene un comportamiento en las primas, ¿no? Y finalmente, actualmente tenemos una bajada importante, ¿no? Y este último año, 2021, por efecto de la pandemia también, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento de los seguros de fianzas. Después tenemos la participación por compañías, ¿no? Y hablamos de participación de compañías de seguros generales y participación de compañías de seguros de personas. ¿Ya? Cuando hablamos de seguros generales desde el año 2001, también tenemos aquí el comportamiento de las compañías, ¿ya? Y todas las compañías que existían. ¿Y qué podemos resaltar acá? Podemos resaltar lo siguiente, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, una fusión, el año 2002, Adriática y Nacional existían y se fusionan, ¿no? En todos estos años. Tenemos 2 aseguradoras intervenidas, ya, por el regulador. Uno, Adriática, y otro, 24 de septiembre. El año 2010, 24 de septiembre, y 2008, Adriática, ¿ya? Tenemos ingresos de nuevas compañías aseguradoras, como son, en este caso, Crediseguro, Seguros Generales, y Mercantil, que es este último año, es la última compañía Mercantil Santa Cruz, que recién ha sido autorizada el año pasado, el año 2000, precisamente el año 2021, y recién se empezarán a reportar su presencia a partir del año 2022. ¿Ya? Y tienes el ingreso de una aseguradora del Estado, ¿no? Estas son las principales características, digamos, de este cuadro. ¿Ya qué más podemos decir de este cuadro? Bueno, que por ejemplo, Visa tenía una participación del 32 y cae al 21, ¿no? En cambio, Alianza tenía un 8 y sube al 22, ¿no? Pero son participantes importantes, ¿no? Del mercado. ¿Ya? Otro actor que era importante, digamos, esos años era la boliviana, que también cae su participación, ¿no? A costa principalmente de Alianza. Y los últimos años, ¿a costa de quién? De la aseguradora del Estado, ¿ya? Que en este caso es Unibienes, que en solo 4 años ya su participación ya es del 10%, incluso superando a 2 compañías bastante antiguas, como son Nacional y Fortaleza, ¿no? ¿Y cuál es el segmento de esta compañía? Por supuesto, las
las entidades públicas, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice este cuadro? Que precisamente la aseguradora del Estado está acaparando de manera importante las entidades públicas, ¿no? Que ese es su principal segmento, ¿no? Está acaparando las entidades públicas y por ende aquí tenemos ya un 10%. Y si hablamos a marzo, que no está en este cuadro, definitivamente ya está mucho más, con una mayor participación, ¿no? Por encima de otras compañías aseguradoras, ¿no? Entonces, eso también refleja cuál es la presencia de las entidades públicas, digamos, en nuestro mercado. Eso nos dice que son actores importantes, ¿ya? Las entidades públicas. Cuando hablamos de compañías de seguros de personas, igual, tenemos varias compañías aseguradoras, pero en este caso ya no hay mucho movimiento, ¿no? Como decíamos, fusiones, intervenciones, ¿no? ¿Qué podemos resaltar aquí? Es una aseguradora intervenida, y lamentablemente esto es esta es Provida, ¿no? Provida que los últimos años, el año pasado, el año 2020, fue intervenida, ¿no? A raíz de las constantes pérdidas que tenía, es intervenida por el regulador y por ende ya no tiene presencia en el mercado. Otro es la entrada de dos aseguradoras privadas. Ya hablamos de por ejemplo, Crediseguro en los últimos años y Santa Cruz Vida, ¿ya? Del Grupo Fácil, ¿ya? Y tenemos un asegurador del Estado, que en este caso es Univida, que también tiene una participación importante. ¿Por qué? Principalmente porque tiene cartera cautiva. ¿Cuál es la cartera cautiva? El SOAT, ¿no? Los seguros obligatorios, o el SOAT-C, ¿no? Entonces, los seguros obligatorios se van de manera automática, digamos, a la aseguradora del Estado. Y es por eso la importante participación de la compañía del Estado. ¿Ya? Entonces, ese es un resumen, digamos, de cómo nos ha comportado esos 21 años. Ahora, si nos vamos un poquito más allá y empezamos a ver los ramos, ¿ya? Simplemente, por ejemplo, en este cuadro vemos cuál es la participación que tienen los ramos de seguros generales, y lo que se ha hecho es dividirlos en propiedad y crimen, transportes, automotores, aeronavegación, ramos técnicos, responsabilidad civil y agropecuario, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, podemos ver que propiedad y crimen, que son incendio, riesgos misceláneos, ya, fidelidad de empleados, robo, estos tienen una participación relativamente similar todos los años, ¿no? El 42%, que ronda entre el 35% y el 42%. ¿Ya? ¿Qué puede resaltar? Que prácticamente la participación de cada ramo son similares todos los años, ¿no? En el caso de automotores, del 28% al 31%. Hay un crecimiento, pero está por ahí, ¿no? O sea, no hay algo, no hay algo que resaltar, digamos, que nos permita decir, uy, ha habido un cambio importante en la estructura de los ramos, ¿no? Tal vez que este año, el último año, hay seguro agropecuario, pero la producción todavía es súper mínima, ¿no? Esperemos que esto crezca en algún momento, ¿no? Los seguros agropecuarios. Cuando hablamos de seguros de personas, ahí sí encontramos un poquito más algunos puntos importantes, y por ejemplo es el crecimiento del seguro de desgravamen, ¿no? El crecimiento exponencial, que en el 2011 33%, ahora tiene un 49%, casi el 50% de las primas de seguros de personas está derivada al ramo de desgravamen. ¿Ya? Otro punto importante es que, por ejemplo, los seguros de vida a largo plazo, que era el ramo más importante después del ramo de salud, empieza a perder participación hasta tener del 22% al 8%, ¿no? Una caída. Y tenemos aquí un ramo que está creciendo de manera importante, exponencial también a partir del año 2016-17, que es el ramo de vida individual, ¿ya? Y esto es a raíz de nuevos productos generados por las entidades privadas, ¿ya? Entonces empieza a tener una mayor
una mayor participación en el mercado, incluso sobrepasando, ¿no?, los seguros de vida de largo plazo, que lamentablemente han tenido una caída y actualmente seguros de corto plazo han superado, digamos, este ramo. Otro aspecto es que también salud, que era el principal ramo, se ve una caída en la participación a costa principalmente de desgravamen. ¿Ya? Entonces, ese es el comportamiento general que tienes de las compañías. Por ramo. Si queremos evaluar, en los anteriores hemos visto que tenemos ramos principales, ¿no? Hablamos de propiedad y crimen, ¿ya? Y hablamos de automotores en seguros generales, y en seguros de personas hablamos de salud, hablamos de vida a largo plazo, y hablamos de desgravamen, que como los principales ramos. Si nosotros hacemos una evaluación de la siniestralidad de los últimos 10 años, 11 años, perdón, de estos principales ramos, ¿qué es el índice de siniestralidad? Los siniestros que pagan las compañías versus las primas que captan, ¿ya? Entonces, por decir, este año en automotores, digamos, la industria de automotores captó 100%, $100 y ha pagado $49, ¿ya? Entonces, eso te dice este indicador. Y podemos identificar algunos eventos extraordinarios. Por ejemplo, el año 2020 se genera, si bien para todas las compañías aseguradoras las primas caen por efecto de la pandemia, ¿ya? Las primas caen por efecto de la pandemia, perdón, la siniestralidad cae por efecto de la pandemia, porque nadie sacaba su auto el año 2020. Entonces dirán, ¿por qué hay tanta siniestralidad el año 2020 si nadie sacaba su auto? No, el efecto es el Pumacatari, ¿ya? ¿Por qué? Porque el año 2020 la aseguradora Fortaleza, cumple con el pago del Pumacatari, ¿ya? Y paga $11.5 millones, ya, por los Pumacatari que habían sido quemados el 2019, los paga el 2020, y por ende la siniestralidad se dispara para todo el mercado. Entonces, esto es un efecto del Pumacatari, no pandemia. Pandemia cae más bien la siniestralidad. Para todas las compañías cae, excepto para esta compañía que pagó un siniestro muy importante por efecto de los conflictos del año 2019. Ahora, respecto a los demás, sí existe la pandemia, ¿no? La siniestralidad, por supuesto, que cae por efecto de la pandemia, en los años, el año 2020, ¿no? Muchas fábricas dejan de operar, entonces existe menos riesgo de incendio, por decir, entonces existen menos siniestros, ¿no? Salud también cae. Pensaríamos que por efecto de la pandemia, la siniestralidad debería crecer, diríamos, ¿no? En realidad la estadística te dice que no, que cae de manera considerable en los seguros de salud. ¿Por qué? Porque las personas dejan de usar los seguros privados de salud, ¿no? ¿En qué sentido? Actualmente un producto, digamos, de seguros de salud, tú podrías ir a hacerte una consulta, te duele la cabeza, entonces vas al centro médico y vas al centro médico, te atiende el doctor, entonces esa consulta la tiene que pagar la compañía aseguradora, si tú tienes tu seguro de salud. Durante la pandemia te dolía la cabeza, tú te curabas en tu casa, ¿no? Entonces, generalmente pues, no acudías al doctor y por ende, este tipo de coberturas que son las más recurrentes, hay una disminución y por ende la siniestralidad cae de manera considerable. ¿Y por qué efecto también? O sea, deja de haber, hay menos siniestros, y por otra parte la gente empieza a contratar más seguros de salud, precisamente para tratar de cubrir lo que es el COVID. ¿Ya? Entonces, crecen las primas, bajan los siniestros, pero, y eso genera que el índice de siniestralidad caiga de manera considerable. Pero el año 2021 vuelve a sus límites normales, ¿no? 62%, que era lo que generalmente daba, ¿no? Y en el caso de desgravamen y vida a largo plazo, por ejemplo, estos dos principales ramos,
es la mortalidad, ¿no? Y esto es netamente pandemia, ¿no? Tanto del año 2020 como el 2021, como verán, la siniestralidad se dispara. ¿Por qué? Porque precisamente las compañías pagan los siniestros por efecto de la pandemia, se eleva la mortalidad, muchas personas fallecen y eso genera que las compañías paguen los siniestros, ¿no? Entonces se eleva mucho los siniestros pagados y por ende el índice de siniestralidad. Posteriormente tenemos el índice combinado, el ratio combinado, ya que te dice si las compañías, si su prima es suficiente como para poder cubrir sus gastos. ¿Qué gastos? Sus gastos administrativos, sus comisiones a intermediarios y sus pagos a los los gastos de personal y la siniestralidad, ¿ya? Si es mayor al 100%, estarían perdiendo la industria. Si es menor al 100, tienen la prima suficiente. Entonces, ¿qué te dice? Que, por ejemplo, en el ramo de automotores, las primas generalmente han sido, el índice combinado ha sido mayor al 100%, por tanto, las primas generalmente han sido insuficientes. Lo mismo en los seguros de salud, que las primas, el índice combinado es mayor al 100%. ¿Por qué? Porque son ramos con mucha competencia. Y por ende, como tienen mucha competencia, se flexibilizan las primas y se genera que las primas sean insuficientes como mercado. ¿Ya? En el caso de propiedad y crimen, el indicador es razonable, ¿ya? Y como verán, en desgravamen y en vida a largo plazo, por efecto de la pandemia se dispara este indicador, ¿no? Mayor al 100%, pero se estima que estos años, en desgravamen y vida a largo plazo, este año, 2022, y los futuros, como ya la pandemia entendemos que ya no está afectando por efecto de las vacunas, la mortalidad baja, por ende esto va a bajar también el indicador. Y finalmente tenemos de una manera genérica los ratios de intermediación del mercado, ¿ya? Y prácticamente esto para resaltar que los brokers, los corredores de seguros son un actor importante. Ya del 2021 había una participación del 46%, ¿ya? Y año tras año ha ido creciendo la participación. O sea, del total de primas captadas, alrededor del 53% es a través de intermediarios, de corredores de seguros. Y el comportamiento cuando desglosamos por modalidades, ya en seguros generales es al revés, ha habido una caída en el ratio de intermediación, ¿ya? Y en los seguros de personas al revés ha habido un crecimiento importante del ratio de intermediación. Ya la mayoría de las cuentas son intermediadas. Y los seguros de fianzas que tienen un comportamiento relativamente estable. En el SOAT no existe, el ratio de intermediación es 0, así que por eso no está en este gráfico, ¿ya? Pero eso nos representa que, simplemente nos muestra que los brokers son un actor importante. Bueno, con eso hemos concluido la presentación y estamos prestos a responder las preguntas que ustedes gusten. Muchísimas gracias, licenciado David Bellido. Yo lo había anunciado muy escuetamente, que no sé si es que nos habían escuchado toda nuestra audiencia, pero efectivamente habíamos destinado un pequeño espacio al final de la presentación para las preguntas y ya nos han llegado varias preguntas. Sigo atenta, si es que ustedes quieren enviar algunas otras más, se las voy a transmitir en este momento, licenciado Bellido. Nos preguntan, ¿la intermediación de seguros se puede dar con entidades estatales? No. Las entidades estatales, de acuerdo a una norma, la norma SAP, quedan prohibidas de trabajar con corredores de seguros. Lo que las entidades estatales lo que hacen es trabajar con asesores de seguros, que es distinto del corredor de seguros. ¿Ya? Y no es un intermedio, no se puede. No se puede. Ok, aquí tengo otra pregunta que dice así, por favor, dice, el monopolio en el SOAT, el bajón en el nivel de penetración de este producto, ¿generó una merma en la calidad de servicio? Bueno, no.
lo bueno del SOAT no creería tanto en el nivel de servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque lo bueno del SOAT es que tiene coberturas eh, muy amplias, ¿ya? Y muy pocas exclusiones, ¿no? Genera muy pocas exclusiones y por ende es medio complicado, digamos, que una aseguradora empiece a rechazar, digamos, coberturas. No se ve un impacto, digamos, significativo en el índice de siniestralidad, digamos, del SOAT. Entonces se podría decir que más que en la calidad del servicio, el impacto del monopolio es la menor cobertura, ¿no? Que la población queda menos protegida, ¿no? Es una conclusión a la que yo llego. Tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué se permite el monopolio siendo que no es saludable desde ningún punto de vista? Bueno, eso es política de cada gobierno, ¿no? O sea, es precisamente eso, es en función al, 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 al gobierno de turno, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, actualmente el actual gobierno el que tiene más tendencia, digamos, a, a que las entidades estatales controlen, ¿no? Más, generar más empresas, competencia, empresas estatales que compitan con entidades privadas, ¿no? Entonces, es precisamente, son políticas más de gobierno, ¿no? Por supuesto, si es que existiera en algún momento, digamos, otro gobierno, tal vez tiene otro tipo de política, ¿no? Puede decir, bueno, señor, ya no tanto, vamos a hacer más, vamos a dejar más actuar al mercado, ¿no? Más que competir, ¿no? Entonces, depende también de la política del gobierno. Otra pregunta que nos ha llegado dice, en cuanto a la siniestralidad en los seguros agrícolas, ¿qué nos puede usted comentar? Prácticamente no hay información de siniestralidad. ¿Por qué? Porque no hay seguros agrícolas, ¿no? El año 2021 sí se han captado primas, pero la siniestralidad, todavía no hay un impacto, no se muestra los resultados, ¿no? Precisamente la aseguradora del Estado el año 2021 ha captado primas, pero todavía no se refleja siniestralidad. Eso se lo verá en algún momento, ¿no? Y todas las demás compañías no participan todavía en este rango. Otra pregunta dice así, ¿cómo dice que es ineficaz? Pues bueno, parece más un comentario, el control del SOAT por motivo que es digital, la receta no cambia. ¿Usted nos está sugiriendo que se vuelva al método anterior por color? ¿O qué solución podría usted sugerir, darnos? Bueno, lamentablemente por efectos de control no podemos hacer mucho, ¿no? No podemos hacer mucho, ¿no? No, yo creo que sí, tal vez se podría hacer, ¿no? Esa receta digital, entiendo que está ligada al CISA, por ejemplo, entonces eso te permitiría generar, digamos, que no te den gasolina, ¿no? Para que, si bien no tienes si bien no te pueden controlar, que no te den gasolina, que no te vendan gasolina, la gasolinera puede ver a través de la receta electrónica si es que tiene o no tiene SOAT. Y si no tiene SOAT, no te venden gasolina. Entonces, sí podría funcionar, pero no, lamentablemente eso ya es un tema más, sale de lo técnico y es un tema más, ingresaría a un campo más político, ¿no? Porque los choferes podrían decir, no, como es imposible, paro, ¿no? Entonces, pero podría ser una solución. Claro que sí. Acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿la creación de aseguradoras estatales generará monopolio con las empresas estatales? ¿Esto debilitaría a la industria del seguro privado? Definitivamente genera genera menos competencia, ¿no? Entonces, tal vez podrían ver las mismas compañías, el sector privado, más que como algo más como algo que les perjudica, podría ser una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para diversificarse, para buscar otros segmentos, ¿no? Y generar mayor cultura, ¿no? Mayor penetración del mercado a través de otros segmentos, ¿no? Como ser el sector informal, crear productos que no estén ligados, digamos, a las entidades públicas, ¿no? Y entonces, tal vez podría verse más que como que una pena, digamos, una oportunidad. Uh-huh.
Y aquí tenemos una última pregunta que dice, ha mencionado una tendencia creciente en la comercialización de pólizas de vida individual. ¿Cree que esta tendencia permanecerá en ascenso o simplemente tuvo que ver con la pandemia? No, va a permanecer en ascenso porque no son productos ligados no es un producto ligado, por decirte, al COVID, ¿no? Sino son productos innovadores comercializados a través de entidades de intermediación financiera. ¿Ya? Y es más, este año ya duplicado, sigue creciendo ese ramo, ¿no? Entonces, y eso va a seguir, ¿no? Eso es innovación privada, precisamente, que las compañías están buscando otros segmentos. Bueno, yo no tengo más preguntas, ingeniero Bellido, le agradezco mucho que nos habíamos ceñido a nuestros tiempos, hemos tenido un poquito de percance en nuestro arranque, hemos conversado con el licenciado David Bellido Chávez sobre los 21 años del mercado asegurador boliviano. Él es gerente general en seguros en Bolivia, SECBO SRL, y bueno, con un amplio currículum nos ha acompañado esta mañana. Ha sido un privilegio escuchar su disertación, el licenciado, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Paola. Bueno, pues contento de poder haber aportado algo, digamos, en exponer cómo es nuestro mercado actualmente. Muchas gracias. Claro. Claro que sí, licenciado. Nos vamos a despedir del licenciado David Bellido. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, tenemos ya con nosotros al licenciado Justino Avendaño. Yo no sé si es que él puede encender su cámara. Señor Justino Avendaño, muchas gracias, señor David. Que esté usted muy bien. Quédese conectado para escuchar nuestra siguiente disertación. Gracias, gracias. ¿Nos escucha? Señor Avendaño, ¿cómo está usted? Bienvenido. Habíamos estado juntos en el arranque de nuestra inauguración hace una hora más o menos y ahora estamos a través de la virtualidad nuevamente conectados. ¿Qué tal? ¿Nos escucha todo bien? Todo bien, Paula, muchas gracias y estoy a disposición cuando desees. Claro que sí. Permítame entonces darle paso a nuestro siguiente disertante. Ya lo había dicho yo, es el licenciado Justino Avendaño Renedo, que nos acompaña. Él es gerente general de la Asociación Boliviana de Aseguradores, ABA. Él es abogado, candidato a doctor en Derecho por la Universidad San Pablo, CEU, Madrid, España. Cuenta con maestrías en Derecho Administrativo y en Desarrollo Económico. Obtuvo especialidades en Derecho Administrativo y en Gerencia de Riesgos, Seguros y Reaseguros. Fue designado como árbitro del Colegio de Abogados y también participó en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia. Ha ocupado cargos muy importantes en el sector público, entre los que nos gustaría destacar y mencionar: director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente. También ha sido gerente general de Seguros Provide S.A., y gerente nacional jurídico de la boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A. Actualmente, como ya lo había anunciado, es gerente general de la Asociación Boliviana de Aseguradoras. El señor Avendaño se va a referir al seguro post-pandemia. Señor Avendaño, por favor, tiene usted la palabra y, por supuesto, la cámara. Yo voy a apagar la mía para que usted pueda compartir su pantalla. Adelante. Bueno, muchas gracias, Paula. Muy buenos días a todos y muchas gracias también a Feicobol, a nuestra filial de Cochabamba, a la que con mucho gusto colaboramos para en esta iniciativa de que año tras año pues se lleve a cabo esta feria de seguros, que nos permite mediante esta modalidad la virtualidad nos permite llegar a un gran número de asistentes y también nos permite promover esa cultura del seguro que tanto estamos necesitando y que queremos cumplir con esa idea. Bueno, también con esta idea queremos conseguir llevar a cabo, acercarnos a los ciudadanos y explicar la necesidad de tener una protección de nuestros bienes, la necesidad también de tener una protección de nuestro patrimonio en su conjunto, pero también de nuestra vida, de nuestra salud, de la salud de las personas que en estos últimos años hemos tenido tanta necesidad de proteger. Bueno, pues a mí me han pedido, como decía Paula, me han pedido que presentemos si me permiten, voy a hacer la presentación.
Creo que se ve, ¿verdad? Se ve perfectamente. Adelante, señora Avendaño. Muy bien, Paula. Pues me ha pedido que hable sobre los efectos pospandemia en el mercado asegurador boliviano. Y bueno, cierto es que hemos tenido varios impactos. Los primeros impactos que hemos tenido en la pandemia, a ver, perdón, que quiero, sí, perdón, que quería poner la pantalla completa. Digo que los primeros impactos que hemos tenido en la pandemia pues han sido estos que presentamos aquí. Primero, las compañías de seguros han necesitado pues, migrar al uso de medios remotos, de medios tecnológicos, de medios digitales, porque de lo contrario no hubiéramos podido garantizar la continuidad de las actividades que, por cierto, las compañías de seguros no han cortado nunca esa relación con el asegurado, porque además en esta ocasión necesitaban más los asegurados que en circunstancias normales de su propia compañía de seguros. Así que hubo una migración del uso de medios remotos, tecnológicos y digitales, pues precisamente para poder atender correctamente a nuestros asegurados. Después se llegó a una práctica que en momentos normales, pues probablemente se hubiera dicho que eso no se iba a hacer, ¿no? Hubo un levantamiento de excepciones y exclusiones por pandemia en los contratos de seguros, sobre todo en la cobertura de salud. Como sabemos, la cobertura en pandemias, esa no es una cobertura que sea contratada por los seguros, pero en este caso hemos levantado esa excepción para dar cobertura también a esas personas que necesitaban, aún estando en este momento de pandemia. Hubo también una otorgación y ampliación de cobertura que incluyera el COVID-19. Bueno, pues también contrariamente a lo que podría parecer, dice, no, ese es un riesgo pues probablemente inaceptable o difícil de aceptar por las compañías de seguros. Sin embargo, creíamos que era el momento de dar respuesta a las necesidades que tenía la ciudadanía en ese momento. Y entonces, pues se ampliaron coberturas, incluyendo precisamente esta que estaba dentro de la pandemia, que decimos que no tiene normalmente cobertura. Incluso salieron al mercado productos que las compañías lanzaron, incluyendo precisamente el COVID, que estábamos dentro de esa pandemia. Las compañías de seguros eran conscientes de que probablemente, o casi con seguridad, estos nuevos productos no iban a tener mucha utilidad para las compañías. Pero repito, es que esa era una necesidad que tenían los ciudadanos y que los ciudadanos a los que nos debemos como compañías de seguros. Así que surgieron nuevos productos y esos productos dieron cobertura al COVID-19. También otro de los efectos, de los impactos sufridos por la industria aseguradora, pues fue una necesidad que tuvimos como industria de consensuar una adopción de medidas que fueran equilibradas entre todos, pues para afrontar los impactos sufridos. ¿Con quién teníamos que consensuar esta adopción de medidas? Porque miren que hubo un diferimiento de los créditos de los bancos. Una parte importante, como ya se ha dicho en la exposición anterior, de nuestra producción son el desgravamen hipotecario. Y el desgravamen hipotecario va íntimamente ligado pues, a esos créditos que habían otorgado la banca. Si a la banca se le pidió entonces un diferimiento hasta el final del crédito para cobrar esos créditos y los intereses, pues también
hubo ese diferimiento pero en este caso, en el nuestro, era para cobrar la totalidad de las primas. Y claro, eso es inaceptable probablemente para la industria, porque si no tienes ingresos de las primas, ¿cómo pagas los siniestros? Y sin embargo teníamos la obligación de pagar siniestros. Entonces lo que se trató es de consensuar con los distintos actores. ¿Quiénes eran esos actores? Bueno, primero nuestros reguladores, ¿no? La APS en el caso de seguros, pero también estaba afectada el otro regulador, que era la ASFI. La ASFI, que regula la banca, y como de lo que se trataba era de un diferimiento de los créditos de la banca, que afectaban directamente al diferimiento también de las primas de las compañías de seguros, pues debíamos ponernos de acuerdo entonces el regulador de seguros, el regulador de la banca, la propia banca y las compañías de seguros. Bueno, ese fue un intento, creo yo, que podríamos decir que fallido, ¿no? Porque después se ha intentado llegar a acuerdos, pero ya caso por caso, y eso fue una dificultad que hemos tenido. Así que esas podían ser los primeros impactos sufridos por la industria aseguradora boliviana en estos tiempos de pandemia. ¿Y qué efectos de la pandemia tenemos se han producido en el mercado asegurador boliviano? Pues, bueno, si hacemos un FODA y vamos a ver pues que hay efectos que podríamos incluso llamarlos positivos, ¿no? Porque han desvelado una circunstancia que muestra la necesidad del seguro. Y otros, por supuesto, negativos, como entre ellos los que acabo de mencionar ahora. Pero si vamos a ver entonces desde el punto de vista interno la fuerza de ese FODA, pues sería que el seguro, nos hemos dado cuenta, bueno, nosotros ya lo sabíamos, pero la mayor parte de la ciudadanía se ha dado cuenta que el seguro es una herramienta de protección que va a mitigar los efectos perjudiciales provocados por imprevistos. Esa es probablemente un efecto positivo, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que necesitamos de eso, ¿no? Y la oportunidad, pues, ¿cuál sería? Desde el punto de vista externo, pues veríamos una oportunidad en que la pandemia efectivamente ha evidenciado el rol fundamental que cumplen los seguros. Los seguros cumplen una función básica de preservar la integridad de las personas, de preservar su patrimonio en ámbitos como la salud, la vida, el desempleo, el patrimonio en general. Pero con el COVID pues nos hemos dado cuenta de la necesidad que teníamos de una cobertura, una protección de nuestra salud y al final también de nuestra vida, ¿verdad? Y también del desempleo, porque muchas personas se quedaron desempleadas en ese periodo o todavía en este periodo que seguimos estando de pandemia. Y por otra parte, pues el pago de siniestros durante la pandemia ha permitido a muchas personas, personas que, por cierto, estaban aseguradas, lógicamente, les ha permitido salir adelante, pues gracias a la recuperación de los recursos económicos que le transferían las compañías de seguros cuando hacían frente a los siniestros que tenían o que se habían producido en ese momento. Así que podemos tener esos dos aspectos como positivos probablemente, pero claro, también tenemos aspectos negativos, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos débiles que hemos tenido como efecto de esta pandemia? Pues las aseguradoras, como ya anunciaba hace un momento, dejaron de percibir montos y montos muy importantes porque es un ramo, el del desgravamen hipotecario, que cubre una gran cantidad de las primas que cobran las compañías de seguros y se dejaron de cobrar, así que las aseguradoras dejaron de percibir montos muy importantes de primas por esos diferimientos de los que hablábamos hace un momento y también por la alta siniestralidad y que había que pagar, como vamos a ver ahora en unos cuadros, la siniestralidad se disparó en ese periodo. Se ha disparado y todavía seguimos con efectos muy importantes.
Así que la aseguradora dejaron de cobrar montos de primas importantes, pero además tuvieron que pagar una siniestralidad que se incrementó notablemente con la pandemia. ¿Cuál es la amenaza que podemos ver en este periodo pospandemia del que me habían pedido que habláramos? Pues la amenaza es precisamente que las aseguradoras deben enfrentar los efectos que aún quedan por llegar. Como decía, hemos tenido efectos ya que se han palpado, pero todavía tenemos efectos que quedan por llegar. Y evaluando la eficacia máxima de cada línea de negocio, tenemos que evaluar eso de forma correcta, y también la innovación de productos. Tenemos que ser capaces de innovar productos que necesita la ciudadanía, que necesitan las personas. Y esa es una amenaza que debemos saber cubrirla. Bueno, vamos a ver aquí la situación del sector asegurador en el 2021. Para ello he querido hacer tener en cuenta los últimos 5 años. En los últimos 5 años, en cuanto a producción y siniestros, pues podemos ver que la producción ha seguido una línea ascendente permanente durante todos estos años, los últimos 5 años. Antes también, ¿no? Pero estamos tomando solo los últimos 5 años. Pero también la siniestralidad tuvo un comportamiento un buen comportamiento durante los años del 2017 al 2020, que aunque vemos aquí que está incrementándose, pero en la relación producción-siniestros, pues vemos que su comportamiento ha sido bueno. Es más, desde 2017 a 2020, esa siniestralidad estaba más bien reduciéndose. Pero ha llegado un momento en el que ha sido el 2021, donde hemos visto realmente los efectos de la pandemia, los más duros, donde hemos visto que si bien nuestro crecimiento, el crecimiento de la producción, quiero decir, ha seguido incrementándose, sí, bien es cierto que en un valor más reducido que los últimos años que se venía incrementando. Este incremento de la producción en el año 2021 fue de un 4.1%, perdón, pero hubo un incremento del 4.1%. Claro que la media de los últimos 5 años era del 6,4%, pero hubo un incremento de la producción en el 2021. Pero el problema estuvo aquí en la siniestralidad. Miren, la producción del 2021 llegó a 617 millones de dólares, un poco más de 617 millones de dólares, que nos permitió en 2021, aún con la pandemia, superar esos 600 millones de dólares que no habíamos podido superar antes, ¿no? Sí ha habido ese incremento, como decía, del 4.1%, pero el mayor incremento sufrido ha sido precisamente el de la siniestralidad. De los 617 millones, la siniestralidad subió a 432 millones, más de 432 millones de dólares, frente a los 280 millones de dólares del año 2020. Esa es una preocupación que tiene el mercado asegurador y que tenemos que hacer frente a esa preocupación. Aquí lo vemos en el incremento de la siniestralidad. Vemos en el incremento de la siniestralidad, entonces digo perdón, creo que se me ha... Ahí. En el incremento de la siniestralidad durante la pandemia, ¿cómo se ha ido desarrollando? Como decía antes, en el año 2017 partíamos de un 53% de siniestralidad. Bueno, es una siniestralidad todavía aceptable, ¿no? No es baja, pero es aceptable. En el año 2018 baja
la siniestralidad al 51%. O sea, tiene un mejor comportamiento la siniestralidad. Y en el 2019 vuelve otra vez a bajar al 50%, que se repite esa baja de la siniestralidad en el 2020 al 47%. Y ahí se produce, se dispara la siniestralidad hasta el 70%. Esa siniestralidad ya no es aceptable. Es una siniestralidad muy cuantiosa que necesitamos que baje el porcentaje de siniestralidad, porque de lo contrario tendríamos problemas importantes en las compañías. Bueno, los altos montos entonces pagados en los siniestros, ¿en qué se han traducido? Pues en ese fuerte impacto en el índice de siniestralidad anual, que nunca antes se habían producido un impacto tan grande de la siniestralidad, llegando al 70% de la siniestralidad. El 2021, por efecto de la pandemia, se tuvo un incremento en los montos de siniestros del 54% en comparación con el 2020, con el 2020. Se incrementó la siniestralidad en un 54-29% en relación con el 2020. En promedio, los años 2017, 2018, 2019 y 2020, se pagaron siniestros en promedio, por alrededor de 275 millones de dólares. Miren que las compañías de seguros no tienen las únicas salidas que tiene, no son solamente los seguros, los siniestros, ¿no? Sino que tiene otras muchas. Y durante esas 4 gestiones, del 2017 a 2020, se pagaron en siniestros alrededor de 275 millones de media de dólares. En el 2021, sin embargo, este monto subió a 432 millones de dólares. ¿Y cuáles han sido los ramos con mayores pagos de siniestros en el 2021, que es donde hemos sufrido esa mayor siniestralidad? Fueron, por supuesto, los de desgravamen hipotecario. El producto o aquel ramo que cubre precisamente esos créditos que había tomado una persona para comprar su casa o para comprar su auto, sobre todo que luego tuvo la desgracia de fallecer o de quedar incapacitado permanente. Pues ese ha sido el impacto más grande que hemos tenido de incremento de la siniestralidad, el desgravamen hipotecario. También hemos tenido un importante incremento en automotores y en salud, lógicamente, en salud por efecto precisamente de esa pandemia, o enfermedad y vida individual y vida en grupo. Así que esos han sido los ramos que mayor incremento han tenido en la siniestralidad y que han aportado ese 70%, claro, con el resto de ramos también, pero que han aportado sobre todo al 70% de siniestralidad que tuvimos en el 2021. Para dar algunos datos de la fortaleza de las compañías de seguros, de cómo protegen las compañías de seguros a sus asegurados, pues diremos que la industria aseguradora boliviana tiene unos patrimonios. Un patrimonio en el 2019 tenía de 339 millones, casi 340 millones de dólares, tenía de patrimonio las compañías de seguros. En el 2020 ese patrimonio baja un poquito, pero es el 0.08% y queda por ahí por 339 millones y medio de dólares. Y en el 2021 se incrementa el patrimonio, en muchos casos por aportes que se han hecho por los propios accionistas, que llega a 345 millones, más de 345 millones de dólares, que tiene un incremento en relación con el año anterior del 1.70%. Eso en cuanto al patrimonio de las empresas, de las compañías de seguros.
Pero las compañías de seguros también deben mantener, por ley, por norma, pero también por prudencia de las propias compañías de seguros, deben de tener unas reservas técnicas. ¿Cuáles son las reservas técnicas que tienen las compañías de seguros acumuladas? Pues en el año 2019, las reservas técnicas eran de casi 500 millones de dólares, 490 y casi 494 millones de dólares. En el año 2020, las reservas se incrementaron en un 8,24% y llegaron a 535 millones de dólares casi. Y esas reservas disminuyeron en el año duro de la pandemia un poquito, disminuyó un 7%, 7,7%, y quedaron en 493 millones de dólares. En cuanto a inversiones, nosotros, las compañías de seguros, son unos de los inversionistas institucionales del país. Junto con las AFPs, pues probablemente después somos nosotros los segundos inversionistas institucionales. En el año 2019, las inversiones que tenían las compañías de seguros llegaron a 733 millones, algo más de 733 millones de dólares. En el año 2020, esas inversiones se incrementan en 2,42% y llegan a casi 751 millones de dólares. Y como efecto de la pandemia en el 2021, esas inversiones que tenían las compañías de seguros, algunas tuvieron que hacerlas líquidas para pagar esos siniestros, porque como decíamos hace un momento, las compañías de seguros en ese momento no estaban recibiendo las primas, pero tenían que pagar siniestros, así que tuvieron que desinvertir. Tuvieron que desinvertir en una cantidad y bajaron las inversiones entonces el 5 o 15%, quedando las inversiones en ese momento en algo más de 712 millones de dólares. Todavía son cifras muy considerables que tienen las compañías de seguros, muy importantes, y que han tenido efectivamente un efecto como efecto de la pandemia de la que estábamos hablando. Otros datos importantes que podemos ver son precisamente algo se hablaba antes de la penetración del mercado asegurador y la densidad, o vamos a ver ahora esos dos índices. Estos dos índices de penetración, el primero de penetración, el índice de penetración se mide con la producción que tienen las compañías del sector en general en relación con el PIB del país. Y mira, aquí ha habido algún comportamiento, efectivamente, ha tenido un comportamiento como efecto de algunas cosas, sobre todo de la economía del país, sobre todo en el año 2020. ¿Y qué pasó? Bueno, en el año 2017, para ver la progresividad que tiene, que decíamos que también en la penetración del sector en la economía, pues en relación con el PIB, está creciendo paulatinamente. Vemos que en el año 2017 la penetración del seguro en la economía nacional en relación con el PIB era del 1,28%. La del esa en el 2017. La del 2018 se incrementó un poco, ¿verdad? Miren que se dan cuenta que aunque el PIB nacional está creciendo permanentemente hasta un momento que vamos a ver ahora que no fue así, pero la penetración del sector en la economía sigue creciendo por encima del PIB. Y en el año 2018 la penetración fue de 1,32%. En el año 2019 sube de forma relativamente importante a 1,40%.
Pero miren lo que pasa en el año 2020. En el año 2020 lo que ocurre es que el PIB nacional cae. Cae creo que un 8, un 9%, algo así, ¿no? Sin embargo, como hemos visto antes, la producción en seguros se ha incrementado un 4,1%, un 4,1%. Y por lo tanto, el índice de penetración del seguro en la economía nacional se ha incrementado de forma importante, ¿verdad? Porque, claro, si la economía nacional bajó y la producción de seguros subió menos que otros años, pero subió, pues el resultado es que el índice de penetración en el año 2020 sube hasta 1,61%. Que se corrige un poco, no porque haya bajado la producción del seguro, porque dijimos que en el 2021 había subido ese 4,1%, sino porque se recupera el Producto Interno Bruto Nacional y entonces se corrige esa penetración al 1,58%. Pero si tenemos una subida lineal que se produce durante solo los últimos 5 años que he recogido en esta imagen, pues nos damos cuenta que efectivamente el índice de penetración del sector respecto al PIB, pues se va incrementando año tras año. Cierto es que debemos decir que esta penetración debe incrementarse. Y eso solo se incrementa con una mayor producción, con una mayor adquisición de seguros por parte de la población. Digo que debe incrementarse si tenemos en cuenta solamente los países de la región, ¿no? Donde tienen un índice de penetración del sector en el mercado bastante más importante que el nuestro. Pero estamos en una progresión permanente de este índice de penetración en relación con la economía nacional del sector asegurador. El otro índice que les quería presentar era el de la densidad. ¿Qué es lo que mide la densidad? La densidad nos mide el gasto per cápita en seguros. O sea, ¿cuánto gastamos cada boliviano en seguros al año? Y también tenemos una progresión de eso es producto también de la cultura del seguro, de la necesidad que han entendido todas las personas de que deben tener un seguro. Deben protegerse, deben proteger sus bienes, deben proteger su vida, su salud. Y esa cultura del seguro se va incrementando. Cierto también es que lentamente, y volviendo otra vez a los datos de índice de penetración, pues deberían ser más altos, aunque solo comparándolo con los demás comportamientos de la región, pero se está incrementando paulatinamente ese índice de densidad de los seguros. O sea, que los bolivianos cada año gastamos algo más en seguros cada año. En el año 2017, los bolivianos gastábamos un poco más de $43 por persona y año. En el año 2018 ya gastamos un poco más de $47 por persona y año. En el 2019 sube ese gasto a más de $50 por persona. En el 2020 a 50,77%. En el 2020 sube no mucho, pero sube un poquito también. Y el 2001, con esa necesidad que habíamos venido comentando, pues sube también, pues casi diríamos considerablemente para el momento en que estábamos, al 52,12% que gastan los ciudadanos bolivianos en seguros al año. Aquí vamos a hacer unas cifras, a dar unas cifras al mes de marzo de 2022. Hacemos un comparativo
y ver qué comportamiento hemos tenido del mes de marzo de 2021 y el mes de marzo de 2022 para ver cómo nos estamos recuperando. Vemos que la producción directa de anulaciones tuvo un incremento, estamos refiriéndonos al mes de marzo, porque si vemos cifras en general dices, no, esto no es posible, pero estamos viendo el mes de marzo. Tuvo un incremento en la producción del 30,57%, pero esto tuvo una explicación. Ya se estaba diciendo antes, el ingeniero Bellido decía que el año pasado ocurrió una anomalía en el 2021, y es que se dijo, bueno, estamos en pandemia, no se está utilizando los autos, y el gobierno sacó un decreto y dijo, vamos a prolongar la cobertura del SOAT durante 3 meses más. Eso, por supuesto, afectó a la producción del mes de marzo. Y este año, en el mes de marzo, sí que hemos seguido vendiendo SOAT. La compañía estatal, Univida, ha vendido SOAT pues el mes de diciembre, que era donde se debería vender la mayor parte o casi todo, ahí se debería vender todo el SOAT para que partiéramos el año con cobertura, pero sabemos que se prolonga un tiempo más. Y sí que se ha prolongado pues hasta el mes de marzo, que ha tenido un efecto efectivamente importante, esa diferencia del año pasado, que no se compraron SOAT en ese mes, y de este año que sí que han seguido comprándose SOAT durante el mes de marzo también. Y otra también, un incremento importante ha tenido el desgravamen hipotecario. El desgravamen hipotecario también ha tenido un crecimiento en relación con la producción de marzo 2021. Este año, en marzo 2022, ha tenido también un incremento de esa producción. Los siniestros directos subieron en un 22,86%. ¿Por qué? Pues por los altos pagos, sobre todo en qué, otra vez volvemos al producto del desgravamen hipotecario, pero también en riesgos varios misceláneos también ha habido un incremento de los siniestros. Así que estos siniestros, la diferencia entre el mes de marzo 2021 y el mes de marzo 2022, ha habido un incremento del pago de siniestro del 22,86%. Sobre todo, decíamos, como efecto del desgravamen hipotecario, pero también de otros riesgos misceláneos. El índice de siniestralidad se redujo vimos que el año 2021 fue un año de mucha siniestralidad. Sigue habiendo una alta siniestralidad, pero el 2021 sobre todo fue mucho más acusada. Pues efectivamente el índice de siniestralidad, comparando marzo, y estoy presentando marzo porque era la última cifra que teníamos, ¿no? Oficial. Comparando marzo 2021 y marzo 2022, pues el índice de siniestralidad se redujo a 59,8% por efecto del incremento en la producción, sobre todo, ¿no? Pero de todas maneras estamos en una siniestralidad todavía muy alta, no recuperada a los años 20, 19, 18 y 17 que veíamos en el gráfico anterior. Esta producción entonces de siniestros trimestrales pues la vemos reflejada en estos cuadros, ¿no? Si vemos la producción de 2021, fue en marzo, estamos comparando marzo contra marzo, ¿no? Marzo 21, marzo 22. Pues vemos que en marzo de 2021 hubo una producción de 138 millones y a marzo de 2022 una producción de 181 millones. Ha habido un incremento de la producción y por eso decíamos que el índice de siniestralidad se redujo al 59% precisamente como efecto de ese incremento de la producción. Y en cuanto a siniestros, en el año 2021
se pagaron 88 millones de dólares en siniestros, más de 88 millones, y este año, en el 2022, en marzo, se han pagado ya 108 millones de dólares en siniestros. ¿Qué posibles efectos o impactos para el sector asegurador boliviano estamos teniendo con el COVID-19? Pues estos posibles futuros impactos para el sector asegurador boliviano lo podemos traducir en algunos índices, ¿no? Primero, va a haber una presión sobre los resultados que exigirán reducción de gastos, como que ya se está haciendo en algunos casos, pero también tenemos que buscar eficacia. Y vamos a buscar eficacia máxima en cada línea de negocio. Posible reducción de la emisión de pólizas por la crisis económica. Pues se podía prever eso, pero hasta ahora eso no se está dando porque, como hemos visto, se está incrementando paulatinamente la producción. Debemos continuar uno de los efectos será la continuación de la afectación por ese diferimiento que decíamos antes en el pago de primas de seguros de desgravamen hipotecario. Y eso lo tenemos que ver como un impacto futuro también, ¿no? Es presente, pero también futuro. Tendremos que innovar en la venta de productos con el apoyo de las nuevas tecnologías. Tenemos que hacer uso de las nuevas tecnologías de forma masiva, pues para garantizar la vigencia de la demanda y la continuidad de las actividades. Y luego, pues, hacer una reformulación de productos tradicionales con coberturas que antes eran excluidas por pandemia y que tendríamos que reformular productos que den cobertura a la población en lo que está necesitando. Bueno, pues para ir acabando, entre los retos que podemos citar, tenemos que, o los desafíos que también podíamos ver para las compañías de seguros, pues podemos señalar algunos. Las aseguradoras se seguirán adecuando y adaptando para responder a los problemas que continúe generando la pandemia. La pandemia, pues la vemos ahora medio superada, pero con los efectos que tiene en el seguro todavía ni mucho menos superada, ¿no? Así que las aseguradoras tendrán que seguir adecuando y adaptando para responder a estos problemas. Se deben enfrentar la afectación por las medidas excepcionales para el mercado de seguros referentes al diferimiento excepcional del pago de créditos y la problemática que ha ocasionado por el diferimiento del pago de primas de seguros, del que hemos venido hablando permanentemente, esas primas de seguros de desgravamen hipotecario y de los seguros que garantizan también las operaciones crediticias. Pero también las compañías de seguros, como actores económicos, pues debemos coadyuvar en la continuación de la reducción del impacto social por la crisis sanitaria y tenemos que implementar políticas de protección de bienestar personal y familiar a nuestros asegurados. Debemos responder a las nuevas necesidades de los asegurados que requieren ahora más coberturas que incluyan protección de la salud y de la vida que anteriormente no eran tan latentes. Se deben replantear los planes estratégicos y analizar qué aspectos son ahora prioritarios o no, como la aceleración de los procesos de transformación digital para superar algunas barreras tradicionales. Y creemos que es
urgente contar con la normativa que regule el uso de medios electrónicos en la comercialización de seguros para que se logre un acercamiento ágil con los asegurados, llegar también a esos nuevos asegurados que son personas jóvenes que estos no están acostumbrados a ir a la oficina de la compañía de seguros, a firmar su póliza o a adquirir cualquier tipo de cobertura que necesitan para su vida diaria, sino que ahora lo que quieren es tener a su alcance en su celular una forma ágil de llegar a la compañía de seguros y de contratar seguros de forma ágil, digo, y de forma dinámica, para que se logre ese acercamiento con los asegurados. Debemos entonces también propender con esos medios una mayor penetración de los seguros y los microseguros, esa parte del nicho de mercado de aquella población que no tenían acceso a los seguros tradicionales o que no tienen todavía acceso a los seguros tradicionales, pues se les debe dar la posibilidad de acceder a estos microseguros, que ahora los llamamos seguros inclusivos, que me parece mucho más acertado el nombre, porque lo que se quiere es que el sector asegurador sea inclusivo, que sea para todos. Y hay productos que efectivamente sirven para todos. Antes muchas personas decían, no, eso del seguro, yo no voy a poder acceder al seguro, eso es para personas que tienen mucho dinero, que tienen muchos bienes, pero nosotros no podemos acceder al seguro. No, eso es un error, porque hay seguros para todas las modalidades y todas las necesidades que tienen los ciudadanos. Para eso están precisamente estos microseguros, estos seguros inclusivos, y que eso pues está entrando a la economía y que eso está aportando también a la economía una mayor prontitud en las comunicaciones. Así que creemos que estos son desafíos importantes, retos de las compañías de seguros que las tenemos que tener en cuenta para de aquí en adelante. Con eso, Paula, acabamos. Les doy las gracias nuevamente a ti, a todos los organizadores y sobre todo a todos aquellos que nos han escuchado. Por supuesto que sí, señora Avendaño, realmente una muy interesante presentación sobre un tema que es el seguro pospandemia, que lógicamente ha generado mucha curiosidad en muchas de las personas y la audiencia que nos ha estado escuchando y siguiendo. Tengo un par de preguntas para usted. La primera dice así: durante la pandemia no se generaron nuevos negocios, seguramente influyó en el ingreso tanto de las compañías aseguradoras como de los brokers. ¿Por qué entonces se da la creación de nuevas compañías de seguro y brokers? ¿Acaso está tan bueno el negocio? Nos preguntan. Bueno, para responder eso, hay otros sectores de la economía que podríamos decirles algo parecido, ¿no? Pero, bueno, la competencia siempre es muy importante. Este año no ha habido ninguna incorporación de compañías de seguros al mercado. El año pasado sí, hubo una. Pero, bueno, hemos dicho que sí que hemos tenido unos crecimientos modestos en el último año, pero ha seguido habiendo crecimiento en el mercado. Efectivamente, probablemente el mercado nuestro es muy chico y el número de compañías de seguros pues es ya suficiente, creo yo. Pero eso no quiere decir que entren a la competencia otras compañías de seguros, que eso va a beneficiar también al sector, al mercado y sobre todo a los asegurados, que pueden encontrar una mayor competencia entre las distintas compañías y también incorporación de nuevos productos con ideas nuevas que van a aportar esas nuevas compañías. Ok, a ver, tengo otra consulta para usted. En este momento voy a revisar las preguntas. Dice así, bueno, a propósito de lo que usted respondía, me imagino que hacen este comentario, ¿no era más lógico pensar en fusiones entre las aseguradoras o la compra de alguna de ellas? Justamente lo que usted aclaraba. ¿Hay otro pronunciamiento? No sé si quiere agregar algo más en relación a este comentario.
Bueno, lo de las fusiones siempre está abierto y eso siempre, todas son sociedades anónimas y las sociedades anónimas ya sabemos cómo funcionan, tendrán que decidirlo sus accionistas si creen que es necesario, pero también el regulador a veces pues exige que tengan unas ciertas garantías financieras las compañías de seguros y a veces las fusiones se dan por eso. No es el caso. En este momento, las compañías de seguros tienen una fortaleza suficiente como para hacer frente por sí mismas a todas las obligaciones que tienen y todavía yo no veo la necesidad hoy de fusionarse. Las fusiones se han dado en el pasado, pero ha sido en momentos en los que efectivamente se necesitaba pues fortalecer una compañía de seguros que estaba débil. Al fusionarse con otra, pues probablemente tenía una mayor robustez y podía hacer frente mejor a sus obligaciones. En este caso no veo yo esa necesidad ni tampoco, claro, la ha visto el regulador para obligar a esas fusiones, ¿no? Uh-huh. Voy a dar lectura a otra pregunta que tenemos, señora Avendaño, y por supuesto invito a todas las personas que están en este momento en nuestro Zoom a hacernos llegar sus preguntas a través de nuestro chat interno. Yo me voy a remitir a las que me han llegado a través de las redes sociales. Aquí tengo otra que dice: ¿las compañías aseguradoras deberían aumentar su presupuesto para ingresar a la transformación digital? Bueno, las compañías de seguros lo vienen haciendo permanentemente. Hay inversiones, probablemente de las inversiones más importantes son inversiones en tecnología. Y las compañías de seguros, eso no es que ahora están viendo la necesidad de hacer inversiones importantes en tecnología, lo vienen haciendo algunas hace mucho tiempo, ¿no? Efectivamente, esas inversiones en tecnología son permanentes y las compañías de seguros van a necesitar, pues para adecuarse a todas estas modalidades que nosotros propendemos, además, y que decimos que es necesario el uso de las tecnologías en el sector, pues es necesario seguramente una mayor inversión en tecnología. Pero, como digo, eso lo están haciendo, pero lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo las compañías de seguros. No solamente ahora, claramente. Y tenemos una última pregunta que ha llegado acá. Dice: ¿las compañías aseguradoras realizaron alguna modificación o algún cambio en sus inversiones o reservas para soportar la pandemia y evitar la inestabilidad posible o tal vez incluso la quiebra? Bueno, esa última palabra no ha surgido nunca en este momento tan difícil tampoco en las compañías de seguros. Sí que ha habido algunos aportes de capital por parte de las compañías de seguros. Las compañías de seguros, como toda sociedad anónima, tiene que hacer frente a todos sus compromisos, a todas sus obligaciones, y ha habido algún aporte de capital precisamente para que no haya esos desfases que podía haber habido. Les comentaba yo que ha habido una falta de cobro de primas, que eso es elemental, ¿no? Porque ese es un contrato, el seguro es un contrato que es bilateral y que obliga a las dos partes. O sea, obliga a la compañía de seguros a pagar el siniestro en caso de que ocurra, pero también obliga al asegurado a pagar la prima, que es como se sustentan toda la siniestralidad que tienen las compañías de seguros. Y claro, si eso te lo corta, y te lo cortan además no por mora de los asegurados, sino por una decisión legal, pues entonces, bueno, primero estamos rompiendo, hay un principio, ese que estaba diciendo yo antes de la bilateralidad, que eso no es posible darlo en circunstancias normales, lo han asumido las compañías de seguros y en algunos casos han hecho aportes de capital para adelantarse a ese pago de primas, de siniestros, perdón, sin haber cobrado esas primas. Pero se ha dado cobertura a todo lo que se ha ido produciendo como siniestralidad. ¿Y el gobierno ha dado a conocer alguna normativa específica en relación a este tema? Bueno, sí, la negativa, ¿no? En ese caso, que fue que efectivamente primero surgió una ley para el diferimiento de los créditos de los bancos. Eso afectó a las compañías de seguros.
porque luego en un decreto se le incorporó, no en una ley, ¿no? Aunque algún regulador dice, no, pero eso, porque claro, se le dice, oiga, eso no es lo que dice el Código de Comercio, ¿no? Dice, no, pero una ley ha modificado eso. No, la ley no modificó eso. Luego se modificó con un decreto que lo hemos asumido y la norma fue esa, ¿no? Se sacaron. Cierto es que durante ese momento había que tomar medidas porque inusuales, ¿no? Porque había que hacer frente a una problemática que no conocíamos antes. Y se sacaron efectivamente una ley para los bancos, luego decretos que aceptaron ya la compañía de seguros, se sacaron varios instructivos, pero todos iban en la dirección de que tienen que pagar siniestros y no pueden cobrar primas en esos diferimientos, ¿no? Pero, como les digo, bueno, esto se está superando, no se ha superado totalmente, porque estamos todavía en pandemia, aunque no estemos ya en la plena, pero se ha ido superando, con todas las reservas que tienen las compañías, con todas sus inversiones, con aportes de capital en algunos casos, así que se ha superado de forma aceptable. Bueno, no tenemos más preguntas. Era el señor Justino Avendaño Renedo, gerente general de la Asociación Boliviana de Aseguradores ABA, que se ha referido al seguro pospandemia, una brillante ponencia, haciendo un recorrido muy interesante y dándonos cifras también muy interesantes. Y ahora último, respondiendo a las preguntas. Señor Avendaño, antes de despedirme y cederle la palabra formalmente, me permito, por favor, invitar a toda nuestra audiencia, a todos los que nos siguen, a continuar con nuestro foro hoy por la tarde. Vamos a continuar a las 3 de la tarde, hora boliviana, hablando sobre la gestión del riesgo en el seguro con el señor Gustavo Cerdeña Rodríguez, que nos va a acompañar desde Perú. Vamos a continuar con este ciclo de ponencias en este mismo Zoom y, por supuesto, a través de las redes sociales de FEICOBOL. Señor Justino Avendaño, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un privilegio verlo, conversar con usted, encontrarnos esta mañana y, por supuesto, hoy día escucharlo sobre este tema tan importante. Bueno, muchas gracias a ti, Paula. Reencontrarnos, porque el año pasado ya tuvimos el gusto de participar también. Gracias a FEICOBOL de nuevo y también esta iniciativa que tiene la Asociación Boliviana de Aseguradores. Gracias a todos por participar. Así es, y no se olviden de visitar la plataforma feicoferias.feicobol.com. Ahí están todas las aseguradoras de Bolivia dándose cita, esperándolos para que les transmitan sus preguntas. Visiten los stands, los pabellones. Hay muchísima información disponible para ustedes y nosotros aportando como siempre desde FEICOBOL y ABA en la educación, impulsando la cultura aseguradora. Muy buenas tardes, nos vemos a las 3. Chao. Adiós a todos. Adiós, hasta luego.